La Biblia dice en Oseas 11:4: lo atraje con cuerdas de ternura. No vamos a leer nada hoy día ahí. Trajeron Biblia, ¿cierto? No trajeron. Ah, ya. Saquen sus celulares. No, pero yo voy a leer. Lo atraje con cuerdas de ternura, lo atraje con lazos de amor. Le quité de la cerviz el yugo y con ternura me acerqué para alimentarlo. Voy a repetirlo de nuevo. Lo atraje con cuerdas de ternura, estaba hablando de Israel. Lo atraje con lazos de amor. Le quité de la cerviz el yugo y con ternura me acerqué para alimentarlo. Este es un texto que didácticamente muestra la ternura con la cual Dios se preocupa de su pueblo. Y yo hice una interpretación de este texto y lo reescribí así: los he atraído hacia mí con toda ternura y amor. Realmente he puesto en ello mi amor total. He hecho de todo para mantenerles en el único camino seguro. Esa es mi versión de este texto, donde Dios nos dice: he intentado hacer de todo para tenerlos a salvo, para tenerlos seguros. ¿Y quién escribe? Escribe un profeta muy apreciado y por mí admirado. Su nombre es Oseas. Y no vamos a mirar todo lo que significa este profeta en el Antiguo Testamento, pero la verdad que es alguien que deberíamos leer y mirar en la Escritura. Es una persona sufriente, una persona que tuvo que casarse con una mujer de una vida complicada, vinculada a la prostitución. Y era tal la desesperación de Dios que le dice: mira, Oseas, toma una mujer que es prostituta y cásate con ella y sufre lo que yo sufro por este pueblo. Es un acto doloroso, un acto complejo. Y este hombre obedece y la toma por mujer, tiene hijos con ella y sufre la infidelidad de esta mujer. Pero lo que yo quisiera destacar hoy día, y que es más complicado, o que se hace más contextualizado para nosotros, es que el mensaje de Oseas fue escrito hace casi 2900 años atrás. Y la verdad es que nada o casi nada ha cambiado. Amén. Las circunstancias siguen siendo más o menos las mismas. La historia ha transcurrido con sus vaivenes, con sus avances y retrocesos. Los procesos de transformación social han ido bien en algunos casos y en otros casos han ido muy mal. La sociedad se transforma, pero parece que el corazón del ser humano sigue siendo más o menos el mismo. Nuestro pastor nos ha insistido mucho en el último tiempo en la necesidad de ser transformados. Y uno se pregunta: ¿por qué tanta insistencia en la transformación? Porque la única posibilidad de que vivamos en mejores condiciones es que nuestro corazón sea transformado. Pero ya les digo, ha pasado tanto tiempo y las circunstancias son más o menos las mismas. Y déjenme explicarles por qué. ¿Por qué? Porque este profeta ejerció su ministerio aproximadamente en el siglo VIII a.C., 8 años antes de Cristo. Y llamado por algunos el siglo de oro de la profecía. Junto a él profetizaron otros, y algunos de ustedes han tenido su Biblia en la mano, pueden mirar Amós, Miqueas, Isaías. Y junto a ellos está Oseas, que profetizaron durante más o menos medio siglo en conjunto. Y los profetas anteriores a Amós eran reformistas, admitían la estructura en vigor y pensaban que había alguna esperanza para la nación. Pero a partir de Amós, que es más o menos un contemporáneo de Oseas, no ocurre así, porque comienza a especularse con la posibilidad de que en realidad no haya ninguna esperanza para la nación si no se vuelve completamente a Dios. Y había tres tipos de problemática en aquella época que curiosamente se parecen mucho a las actuales. Yo las voy a describir rápidamente. Primero, había una gran problemática social, un gran problema social, tensión social. Y con sus diversos matices aparece en todos estos profetas. Amós y Miqueas son los más preocupados por el tema. Fíjense que junto a Oseas, ya les dije, Amós era un profeta más o menos de la época, y Amós era un hombre trabajador de campo. Y un trabajador de campo no es de palabra muy suave. ¿Me siguen? Si el animal está fiero, ¿qué le van a hacer? Le van a golpear y ¿qué? Entonces, cuando Amós predica o cuando Amós ejerce su ministerio, no es de palabra suave. Él le dice a las mujeres que son unas vacas.
En serio. Y eso lo van a ver ustedes en la Biblia. Dicen, ustedes vacas de Basán, las mujeres empingorotadas de la época que no respetaban a su prójimo. ¿Qué es lo que se cree? Y habla así porque el hombre tenía una contextualización referida al mundo de la agricultura y de los animales. A Miqueas le preocupa, que es otro contemporáneo, la opresión de los campesinos por parte de los terratenientes y las autoridades de Jerusalén. Isaías da la impresión de vivir en la capital y enfocar los problemas desde otra perspectiva. No solamente le preocupa la opresión de los pobres, sino también la corrupción de los ricos. ¿Se fijan que el panorama no ha cambiado mucho? Amén. En esa época, tanto en el reino del norte como en el reino del sur, habían pasado rápidamente de una situación trágica de pobreza a un auge económico solo comparable con el reino de Salomón. Pero este desarrollo de la agricultura y de la industria se consiguió en base a los más pobres. Miren qué curioso. La nación prosperó en base a ¿quién? A los más pobres. ¿Quién asumió el costo social del avance? Los pobres. ¿Quiénes sufrieron la opresión del sistema social imperante? La gente con menos recursos. Y hubo un problema tal que se confabuló un abismo entre las posibilidades de los ricos y los pobres. Y esto generó una tensión social abrumadora. Y el profeta Amós no duda en dividir la población de Samaria en dos grandes grupos: los oprimidos y los que atesoran. Y eso se parece hoy día a un país en el cual todos nosotros habitamos, donde parece que hay algunos que amasan y otros que sufren las consecuencias de aquello que los demás están tratando de obtener de manera ilícita. Por todo esto, en una situación de mucha complejidad, el mensaje es duro y el anuncio del juicio de Dios es mayor. Por eso permítanme leerlo como lo dice Amós, insisto que es más o menos contemporáneo. Oigan estas palabras ustedes, vacas de Basán, que viven en el monte de Samaria, que oprimen a los desvalidos y maltratan a los necesitados, que dicen a sus esposos, tráigannos de beber. El Señor omnipotente ha jurado por su santidad. Vendrán días en que hasta las últimas de ustedes serán arreadas con garfios y arpones. Una tras otra saldrán por la brecha del muro y hacia Hermón serán expulsadas, afirma el Señor. Una palabra terriblemente dolorosa porque un contexto de mucho deterioro social. Ambición, pesos y medidas falsas, trampas legales, sobornos a los jueces, eran componentes normales del paisaje de la época. Todo era un deterioro social y siempre en desmedro de ¿quién? De los más indefensos, de aquellos que tenían menos condiciones sociales para vivir en mejores condiciones. Para Oseas han sido las ambiciones políticas, las intrigas de palacio, las que han provocado el régimen de violencia y muerte que domina a su pueblo, y una idea errónea de Dios que ha fomentado estas injusticias que necesitan ser acusadas. Oseas considera toda la historia de esta nación como una historia de pecado y de rebeldía. Y estos profetas tuvieron que convivir con esta problemática, problemas sociales agudos. Un segundo problema, una problemática religiosa. No solamente había un problema social, también había un problema de tipo religioso, y que tiene dos vertientes. Por una parte se instala el culto a los dioses extranjeros, especialmente a Baal. Y esto tiene una explicación bien interesante, porque cuando los israelitas llegaron a Palestina, formaban un pueblo de pastores seminómades. Ellos iban por aquí y por allá buscando lugares. Y concebían a Jehová, el Dios de los pastores. Y ellos entendían que Jehová era un Dios que ayudaba a los pastores. Pero cuando llegan a esta nueva tierra, se transforman de alguna manera más bien en agricultores. Y comienzan a pensar que quizás el Dios de los pastores no les va a ayudar como agricultores. ¿Qué hacen? Buscan a otro Dios. Y eso en chileno se diría, no lo puedo decir de manera más práctica, pero ¿para qué vamos a poner todos los huevos en el mismo canasto? Es decir, si nos falla por aquí, confiemos por acá. Entonces podemos confiar en Dios, pero por si acaso jugaremos el loto. ¿No sé si me siguen? Y por si acaso consultaremos allá. Por si acaso, porque si en una de esas Dios nos falla, vamos a buscar alternativas. Y se instala el culto a Baal, un dios cananeo, que entre otras prácticas pedía la prostitución sagrada o el sacrificio de niños quemados vivos. Pero eso no nos importó con tal de que es de asegurar que si el Dios de los pastores no nos ayudaba, teníamos que buscar un Dios de los agricultores. Y eso generaba un tremendo problema religioso. Y una segunda vertiente de este problema religioso es que había una noción de Dios absolutamente equivocada
equivocado. Se trataba de una falsa idea de Dios formada por un culto vacío. La gente rendía culto a Dios, pero sin un sentido de pertenencia y de involucramiento con este Dios. En definitiva, lo que hacían era un intento por manipular a Dios, de eliminar a Dios de las exigencias éticas, queriendo contentarlo con ofrendas, sacrificios de animales, peregrinaciones y rezos. Pero nada más. Por eso Oseas tiene que predicar en este contexto y dar su mensaje. Y él dice: entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, dice el Señor. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Entonces hay un problema social latente y hay un problema religioso latente, porque la noción de Dios está tergiversada. Es una religiosidad para calmar la conciencia, un intento por poner una cortina de humo ante las faltas y los pecados. El Dios de la justicia, que quiere un pueblo de hermanos y no tolera la opresión de los débiles, se convierte para la inmensa mayoría del pueblo en un Dios como otro cualquiera, satisfecho con que el hombre le rinda culto aquí, en el templo, y le ofrezca sus dones. Pero es una religiosidad que no afecta el corazón, que no es fruto de una vida decente que se rinde al Dios creador y que por otra parte es el verdadero rey de la historia. Es una religiosidad de exteriores, de apariencias. Tiene buen lejos, pero cuando tú estás cerca te das cuenta que no era tal. Es cultural, pero no es sincera. Toca lo externo, pero no toca el interior del corazón del hombre. Es una religiosidad que no afecta la intimidad, pues el mismo hombre sigue siendo la autoridad y no emana de un corazón arrepentido. Los 4 profetas tuvieron que predicar contra esto. Primero, contra un problema social. Segundo, contra una religiosidad que en términos puros era aparentemente buena, pero que no se traducía en un resultado de vida. ¿Me van siguiendo ahí? Y una tercera línea, un tercer problema, una problemática política. ¿Se dan cuenta que los años pasan y los problemas siguen siendo los mismos? Coinciden conmigo, ¿no? Un tercer problema, un problema político. Es también fundamental en esta época la tensión política que se vive debido a grandes circunstancias nacionales e internacionales. Y en esta época aparecen 2 potencias mundiales como una fuerza que van en alguna medida a conducir los destinos de toda la región. Uno es el gobierno asirio, que con toda su política imperialista lo que va intentando es someter a pueblos más pequeños. Y por otra parte está, o la contraparte sería Egipto, que también ejerce un rol importante en aquella época. Y en esa tensión política, el pueblo no sabe a quién seguir. Y en ese contexto se produce una debacle política y un caos total. A tal punto que quiero que consideren este dato como una cosa muy interesante. En un momento determinado de la historia de Israel, Israel en 20 años tuvo 6 reyes. Ojo con eso. En 20 años tuvo 6 reyes. Eso no es un problema. El problema está en que al menos 4 de esos reyes mataron a su antecesor. Es decir, en 20 años hubo ¿cuántos golpes de Estado? 4. Algunos gobernaron, uno por ejemplo gobernó un mes. Y uno de sus asesores lo mató y dijo: yo soy el rey ahora. Otro gobernó 6 meses. Vino un asesor y lo mató y dijo: ahora yo soy el rey. Y entre medio de ese caos, la sensación de gobernabilidad se había ido al suelo. Y la esperanza de la ciudadanía se había caído. El Dios Israel, el Dios de Israel, Jehová, el Dios de los ejércitos, que les sacó de la tierra de esclavitud, que los llevó por el desierto, que los ayudó a fundar una nación, que los ayudó a convivir como hermanos, que les dio leyes y que les dijo: deben portarse así, deben portarse allá. Ahora ve que hay un proyecto de nación fracasada, porque es una nación que se ha rendido. No al Dios que le trajo desde el desierto y lo liberó, sino que se ha rendido ante el propio corazón del ser humano. Y en ese contexto, la vida se torna difícil. Por eso el profeta Oseas va a tener que decir en algún momento: ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, pero yo no lo supe. Y además agrega: te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades? Hay un dolor en el corazón del profeta. Hay un dolor en él porque hay un problema terrible. Yo quiero hacerles una pregunta sincera, y pensando en los chicos que estuvieron ahora en los Andes
y que uno ve con alegría la foto y ve a Superman y ve todo eso, que uno le dice qué bendición, ¿no? Y me encantó la sinceridad de la Juanita cuando dice es una bendición tener a tantos niños y es estresante, porque la verdad es que es estresante, cuando dice vengan a Jesús, vengan, y empiezan a ir todos, tú sabes cómo los vamos a recibir, vienen todos con sus problemas, vienen todos con sus necesidades, y la verdad es que queremos recibirle, pero es estresante, tenemos que estar preparados y pedirle al Señor que nos dé gracia para ayudar. ¿Ustedes saben lo que es estar con 40 estudiantes en una sala? ¿No saben? Es una bendición. Es una bendición. Es un remedio al colon. Es una cosa. Y además que tiene una actitud de interés que es una cosa que te da regalo. Que Dios los bendiga y los guarde. Y así duren siempre. Y por eso siempre rueguen por los profesores, por favor, ese es un dato aparte porque es una bendición. A propósito que esta semana volvieron a clase y volvieron, como siempre, con ganas. Una cosa increíble. Yo podría dar testimonio aquí, pero no voy a dar testimonio con nombre y apellido porque se pueden enojar algunos. Pero resumiendo, y les pregunto a ustedes, ¿quisieran ustedes ser la voz de Dios en medio de ese país? En medio de esa tensión social, en medio de esa tensión política, en medio de esa tensión religiosa, ¿quisieran ustedes ser el profeta de Dios y hablar en nombre de Dios y que todos los escuchen y le hagan caso? Yo no estoy tan seguro. Porque cuando nos paramos frente a las situaciones complejas, otra cosa es con guitarra, cuando vemos que todos nos asustan y todos vienen en contra nuestro. Escuché a un miembro de la Sociedad de Ateos ¿cómo se llama? En Santiago, que posteaba sus declaraciones en contra de por qué Televisión Nacional está usando el tema de las historias bíblicas. Y es bien interesante porque hace una alusión de que si es un canal abierto a todos, debería tener la posibilidad de que, bueno, de no ser, en alguna medida, de no inducir pensamiento a través de obras como esa. Y la verdad es que es una discusión que llama la atención porque al final lo que se está mostrando en la historia recreada de una manera cinematográfica de lo que puede ser la intervención de Dios, con más o menos detalle, y que ustedes los tienen bien agarrados porque ustedes la ven, ¿o no? ¿La ven o no? ¿No? ¿No la ven? No, yo sé de varios que la ven. O sea, yo sé de varios. Resumiendo, una época de desorden marcada por un falso conocimiento de Dios. Más bien una actitud de rebelión contra Dios. Y en medio de todo esto las personas buscaron otros dioses. En medio de un gran deterioro social, deterioro de la autoridad religiosa, todo empapado con una gran desorientación política. Desgraciadamente se parece mucho a nuestro escenario actual, hoy. ¿Y saben por qué? Y aquí viene un poco nuestra reflexión. Porque los seres humanos, en términos generales, respondemos en la forma en que sabemos responder, de acuerdo a nuestro propio aprendizaje marcado por nuestra trayectoria de vida. No somos, ni nacimos, ni hemos nacido en aislamiento. Hemos ido construyendo una forma de responder, de interpretar y de enfrentar la vida de acuerdo a nuestra relación con el entorno. No somos solos, somos con otros, convivimos con otros. Y ese convivir con otros nos va orientando, o nos va formando, o nos va deformando para hacer de una manera en particular. Por eso, frente a cada situación nueva o desafiante, respondemos de la forma en que hemos aprendido en el trayecto de vida. El que ha aprendido a sospechar, ¿qué hará? Sospechará. El que ha aprendido a dudar, dudará. El que ha aprendido a confiar, confiará. El que ha aprendido a agredir, ¿qué hará? Va a agredir. El que ha aprendido a engañar, ¿qué hará? Engañará. El que ha aprendido a dañar, dañará. El que se ha rodeado de optimistas, ¿qué será? Un optimista. El que se ha rodeado de pesimistas, ¿qué será? Un pesimista. El que se ha rodeado de gente alegre, ¿qué será? Gente alegre. El que ha vivido con amargos toda la vida, ¿qué será? Un amargado. Si usted se juntaba con la gente del Colo, será feliz. Los galácticos, Dios tenga misericordia de ellos. No gasten más si no hay caso. Perdón, eso no es palabra del Señor, es una reflexión. Cada uno responderá al contexto de su historia personal.
Y cuando hablamos de este profeta, cuando le toca dar su mensaje en un contexto tan terrible, es porque la gente está reproduciendo el modelo de lo que vio en ese contexto. Ahora bien, nada nos asegura que la forma en que hemos aprendido es la forma correcta. Y lo más terrible es que nos acostumbramos tanto a ver y a enfrentar las cosas de la manera incorrecta muchas veces, que resistimos o rechazamos abiertamente el que pueda existir otra forma. Dicho de buena manera, nos cuesta y somos porfiados para modificar actitudes. ¿Cuántos de ustedes están ciertos de que a veces se equivocan? ¿Verdad? Y yo también me equivoco. La pregunta, ¿estamos dispuestos a cambiar? No, porque nosotros somos así. Y nos hemos adueñado del verbo ser o estar. Entonces cuando nos conviene, estamos. Cuando no nos conviene, somos. Cuando uno le enseña en inglés el verbo to be, ¿recuerdan, no? Ser o estar. Hermano, lo que pasa es que yo soy complicado. No, usted no es complicado. Usted está complicado y puede volver a ser una persona de paz. Pero eso significa cambiar. No, es que este es jodido. No, si está jodido en este momento. No, lo que pasa es que este es un desagradable. No, está actuando de manera desagradable. Este niño es un flojo. No, en este momento está flojeando. Ese profesor es complicado. No, está siendo complicado en este momento. La señora es complicada. No, está actuando de manera complicada. El marido es una bendición. Estaban aquí. Hoy, la sospecha se ha instalado como certeza de vida. Sospechamos de todos y de todas. Amén. Y tal vez tengamos buenas razones para ello. Y nos cuesta asumir que de verdad se pueda confiar en alguien. Ya nada nos sorprende. Dicho en palabras bien chilenas, todos han salido al baile. Están todos mojados. No se puede confiar en nadie. Y no sería extraño que otros grupos siguieran apareciendo. Y algunos esperan que así sea. ¿Y saben por qué? Porque ojalá que haya muchos malos, porque así yo no me veo tan mal. Porque para empezar los otros también son malos, y son peores que yo. En este escenario, amigos, el Dios de la Biblia es el único con el que, respaldado por la historia de la humanidad, nos puede dar muestras de absoluta confiabilidad. Amén. Quiero asegurarles tan fuerte como pueda que con Dios jamás nos llevaremos sorpresas. A Dios jamás le sorprenderemos con una boleta que no corresponde. Amén. A Dios jamás nos sorprenderemos con un juicio equivocado, un juicio errado. Dios es absolutamente confiable. Es de los pocos que yo veo en la historia de la humanidad que dice, pruébenme. Y detrás de sí tiene un respaldo ético suficiente como para decir, yo paso el sedazo. Ahora bien, es muy curioso que sospechamos de todos, de todas las instituciones. Sospechamos de los vecinos, sospechamos de los amigos, sospechamos del pastor, sospechamos de la iglesia, sospechamos de los abogados, sospechamos de las leyes, sospechamos de todos. De lo único que nos sospechamos es de nosotros mismos. Y lo terrible es que los más peligrosos no siempre están afuera, sino normalmente están ¿dónde? Dentro de nosotros. Puede ser. Amén. ¿Han sorprendido alguna vez? ¿Se han sorprendido alguna vez acusando a los demás de algo en lo que ustedes son 10 veces peores? La única diferencia es que en el caso suyo no se sabe. Nunca olvido las palabras de Václav Havel, un dramaturgo, presidente checo, el último presidente de Checoslovaquia, antes que pasara a ser República Checa, que fue presidente por 3 periodos hasta el 2003. Y él hizo un interesante discurso, el famoso "Yo sospecho de mí". Y saben, yo me permito esta mañana sugerirle a usted y a mí mismo, en vez de sospechar tanto del resto, acostumbrémonos a sospechar un poquito más de nuestras intenciones mejor. Havel decía, yo no hago fila en el supermercado, yo no pido hora para el dentista, mi chofer siempre tiene buena cara cuando yo salgo. Dice, yo todo lo que necesito, yo lo tengo a la orden porque yo soy un servidor público.
porque yo tengo cosas interesantes que resolver. Soy el presidente de la nación, yo no tengo tiempo para estar preocupado de cosas básicas. Cuando de pronto él dice, y yo me doy cuenta que no será que me estoy instalando en una suerte de comodidad, y yo sospecho de mí, que a veces lo que hago no lo hago en la mejor intención. Amigos, en vez de sospechar tanto de los demás, yo les sugiero que de vez en cuando hagamos ese pequeño examen de conciencia que nos dice por qué hice lo que hice, qué quería decir. Y muchas veces nos vamos a llevar terribles sorpresas. Sospechemos menos de los demás, sospechemos más de nosotros mismos. Y si descubrimos una senda que no es buena, busquemos el consejo de Dios que nos puede iluminar. Es importante convencernos de una vez por todas que la sociedad, que los hombres no se cambian desde arriba, desde un edicto, desde la autoridad, desde el poder, desde la fama. Los hombres se cambian desde abajo, desde el encuentro solidario con los demás. Una solidaridad que se vive, se asume y se entiende a partir del encuentro con Dios. Lo que de inmediato nos lleva al encuentro con el otro. Este es el sentido de la relación entre seguimiento y debilidad. Nosotros podemos transformar la sociedad y podemos nosotros ser transformados porque somos débiles. Y en el encuentro con Dios, a pesar de problemas sociales, a pesar de problemas económicos, a pesar de problemas religiosos, en el encuentro con Dios podemos tener un encuentro transformador que nos ayude a nosotros a mejorar. Y al mejorar nosotros, mejorará nuestro entorno. Algunas de las tristes señales de nuestro tiempo son involución, pesimismo y desesperanza. Y vivimos en una situación de crisis tal que parece que hay una suerte de pérdida colectiva de la esperanza. No de la esperanza ultraterrena que nos hace pensar en el más allá, como una liberación de las miserias presentes, sino de la esperanza histórica que nos sitúa con ilusión y optimismo ante los acontecimientos del día a día. Porque es un hecho, y así parece al menos, que muchas personas, a fuerza de decepciones y desencantos, ya no esperan nada o casi nada del futuro. Y se instala un discurso pesimista, un discurso de no hay vuelta atrás, un discurso de que las cosas difícilmente cambiarán. Y entonces la reacción lógica y comprensible es la vuelta al pasado. La atención se fija sobre lo de antes. Todo tiempo pasado fue mejor. Antes las cosas no eran así. Las costumbres de antes, los proyectos de antes, los proyectos de otros tiempos. De tal manera que la nostalgia viene a ocupar el sitio que tendría que ocupar la esperanza. Y en vez de mirar hacia el futuro, miramos siempre pensando, antes no era así. Les recuerdo que hace más de 2000 años atrás las circunstancias eran absolutamente iguales que ahora. Nada ha cambiado porque mientras no cambie el corazón del hombre, las circunstancias no se modifican. Amén. Entonces, en vez de nostálgicos por el pasado y mirar que antes no era así, lo que tenemos que hacer es vestirnos de esperanza pensando en que el futuro puede cambiar, porque el Dios de la Biblia sigue presente hasta el día de hoy. Y si Dios está con nosotros, entonces hay esperanza y podemos intentarlo. Amigos, mientras el Dios de la Biblia, el Dios de Oseas y de todos los profetas, nuestro Dios siga reinando, la esperanza está viva. La esperanza histórica, no solo para un día en el más allá, que reinaremos con Él y gloria a Dios por eso, pero para el día a día, mientras estemos acá, pues nuestro Dios de amor es un Dios que no renuncia a amarnos, a atraernos, a pastorearnos, a salvarnos, a guardarnos. Dios es un enajenado de amor por nosotros, que de todas maneras nos sacará adelante. En mi finitud, en mi pequeñez, en mi capacidad de errar, en mis errores, en lo que sea, tengo la garantía de que Dios como sea me va a sacar adelante. Y esa es la esperanza para usted, amigo. Porque a pesar del deterioro, a pesar de que las leyes son confusas, a pesar de que los robos abundan, a pesar de todo, con todo y aquello, todavía Jehová reina, amigo. Si Jehová reina hay esperanza. Aleluya. Eso es lo que necesito que sea. Porque eso es lo que nuestro corazón necesita recuperar. Israel no quiso abrir su corazón a Dios. Israel no comprendió que era Dios quien le ayudaba y libraba. Israel no entendió que Dios era el dador de todas sus provisiones. Israel no superó el mero conocimiento cultural de Dios. Israel no reconoció la grandeza de Dios. Israel se fabricó un Dios al que podía manipular, pero no entendió al Dios de la Biblia, al Dios de la historia, al Dios de la creación, al Dios que vive y reina para siempre, pero no solo vive en un estado celestial ajeno al nuestro, sino que es un Dios que cotidianamente nos pastorea. Amigos, aunque Israel no conocía a Dios, Dios sí les conocía a ellos y nunca dejaría de amarles. Y aunque usted y yo muchas veces caminamos por la vida con una imagen deteriorada de Dios, quiero decirles que Dios sí le conoce. Dios sí sabe de sus luchas. Dios sí sabe de sus dolores. Amén. Y lo que es más terrible, usted y yo podemos impedir que Dios nos siga amando. Aleluya. Amados, amigos, párese delante de Dios toda la eternidad. Dígale, Dios, no me ames más, y la respuesta siempre será la misma. Imposible. Porque Dios nos seguirá amando, porque ha escogido amarnos, y porque es fiel a su naturaleza,
Porque entre otras cosas la Biblia dice que Dios es Amor. amor. Y un Dios que es amor no puede dejar de amar. Oseas nos dirá: te perdiste, Israel, pero en mí está tu ayuda. Te perdiste, Juan, te perdiste, María, te perdiste, Andrea, te perdiste, Esteban, Anastasia, pero en mí está tu ayuda. Te perdiste, te equivocaste, pero en mí está tu ayuda. Y luego vean este texto del mismo Oseas interpretando al Dios sufriente. ¿Cómo podría yo entregarte? ¿Cómo podría abandonarte? ¿Cómo? ¿Cómo podría yo dejarte? Yo no puedo entregarte, no puedo abandonarte. Dentro de mí, dice el Señor, el corazón me da vuelcos y se me conmueven las entrañas. No tengo forma de dejarte ir. Amigos, aunque parezca que todo se deteriora, el Dios de la Biblia no nos va a dejar ir. El Dios de la Biblia no nos desamparará. El Dios de la Biblia no nos soltará. El Dios de la Biblia se comprometió con nosotros y el mensaje de Jesús sigue vivo. Porque en Jesús está sellado el pacto, la esperanza está viva. Por eso hay esperanza para mí, por eso hay esperanza para ustedes. Por eso Oseas dice, como dije al principio, lo atraje con cuerdas de ternura, lo atraje con lazos de amor, le quité el yugo de su servicio, con ternura me acerqué para alimentarlo. Finalmente, los años pasan, las épocas cambian y el hombre sigue repitiendo las mismas faltas, los mismos errores, los mismos pecados. Verdaderamente nada nuevo bajo el sol. Lo que hoy vemos con algo de estupor es una reiteración de algo que ayer ya fue. Al parecer lo único que no cambia es el rebelde corazón del ser humano, incluidos el suyo y el mío, que insiste en transitar su propio camino prescindiendo de su Creador. Nuestro mayor desafío es atraer a otros hacia una actitud, hacia una forma de enfrentar la vida que, si somos honestos, a todos nos cuesta. Y es que no basta con saber de Dios, con recibir la influencia del medio religioso, con participar de la camaradería cristiana, de la onda canuta, sino que debemos enfrentarnos con nosotros mismos y rendirnos ante Dios. Solo así atraeremos a otros hacia un encuentro salvador. En medio de tanta nueva tendencia contemporánea que nos ofrecen nuevas espiritualidades, que fabrican a un Dios a la medida, nuevas opciones de vida, nuevas interpretaciones de la realidad, nuevas formas de asumirnos, en fin, puro nuevo que en realidad es bastante viejo, pues siempre la raíz es la misma: rechazar a Dios. Y amigos, si rechazamos a Dios, no tenemos esperanza de llegar a ser el ser humano que en el diseño divino estábamos siendo programados para adoptar una vida de alegría y de felicidad. La voz de Dios nos sigue llamando como única voz segura y fuente de salvación para nosotros. Conocer a Dios implica transformarse. Conocer a Dios implica transformarse porque aprenderemos a actuar como Él actuaría, modificando nuestro carácter y nuestra conducta. Conocer a Dios nos empujará al arrepentimiento. Conocer a Dios nos conducirá a ser gente más decente. Conocer a Dios nos ayudará a vivir de manera más plena. Conocer a Dios nos empujará a amar, porque Dios es amor y el que conoce a Dios inevitablemente amará. Amigos, quiero enviarlos a casa con este mensaje. No se vistan de nostalgia, no se vistan de nostalgia. No permitan que la nostalgia les gane pensando que alguna vez pudo haber sido así. Por favor, vístanse de esperanza. Y la ventaja está en saber que la Biblia se cumple. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y si Jehová lo ha dicho, así será. Y todos nosotros decimos amén. Amén. Y para la gloria de Dios, termino.